Bueno, así como introducción, quería hablaros, deciros que la contratación pública, bueno, pues yo pienso que tiene un gran interés, porque tanto económico como social. Económico porque supone un 18% del Producto Interior Bruto, más o menos, un 18% en la mayoría de países de la Unión Europea. Y tiene un interés de carácter social porque es una vía para establecer políticas públicas, para orientar el mercado. Entonces, aunque nos vamos a centrar en las nuevas tecnologías y cómo influyen en la contratación pública, sí que quería nombrar una serie de criterios relevantes que nombra la nueva Directiva de Contratación Pública. Entre ellos, la introducción de cláusulas sociales y medioambientales. Se insiste en todo el articulado de la directiva que se parte de una visión estratégica de la contratación pública como un medio para llevar a cabo políticas públicas. La contratación no puede ser considerada como un fin en sí mismo, sino que debe de ser considerada como un medio, un instrumento jurídico para que los poderes públicos puedan influir en la vida social, económica y política del país. Entonces, las cláusulas sociales y medioambientales van a tener una gran relevancia. Con su inclusión en la contratación pública se pretende crear un círculo virtuoso de forma que las empresas, para conseguir contratos, mejoren sus estándares sociales, y eso también hace que la ciudadanía vaya a tener mayor número de empresas socialmente responsables y medioambientalmente responsables y claro, con las sinergias de las políticas públicas que se mezclan con la contratación, va a suponer que una mejora importante en este sentido. Otros aspectos en los que insiste la Directiva de Contratación Pública, pues en los criterios de adjudicación se insiste en la mejor relación calidad-precio. Y aparece un concepto nuevo, que es el ciclo de vida del producto, donde se tiene en cuenta desde su producción, desde la producción de cualquier producto, incluso hasta su reciclaje. También otro criterio que introduce, ¿qué pretende? Pues favorecer a las pymes. Se generaliza lo que es la declaración responsable para que no se les cargue con toda la obligación de presentar la documentación administrativa como se hacía hasta hace poco. Y se establece la división del contrato en lotes, de forma que los contratos se puedan repartir y adjudicar a distintas empresas y, sobre todo, para que tengan más acceso las pequeñas empresas. Ahora va a ser obligatorio establecer los contratos en lotes y si no se hace, se tendrá que justificar el por qué no se hace. También se insiste en ganar eficiencia a través de la centralización. Aquí Raquel nos podrá contar un poco la centralización del Estado, cómo está funcionando. La nueva directiva dispone que los medios electrónicos resultan idóneos para este tipo de prácticas de las centrales de contratación. Por eso se van a implantar obligatoriamente antes que al resto de órganos de contratación. También se pretende favorecer la compra pública innovadora y el fomento de la tecnología. Para eso se crea el procedimiento de asociación para la innovación. Y se pretende favorecer la transparencia, y ahí juega un papel fundamental la contratación electrónica. El Parlamento Europeo ha afirmado que el sector de la contratación pública es el más expuesto a casos de corrupción y de prácticas irregulares. Esto que hace que produce distorsión al mercado, produce un aumento de los precios, produce un aumento de las tarifas que tienen que pagar consumidores y usuarios, con lo cual están distorsionando totalmente el mercado. La Unión Europea ha afirmado que la corrupción es la más grave patología de un Estado de Derecho y lo que hace es eliminar el derecho de los ciudadanos a una administración eficiente. Bueno, también quería comentaros que la normativa de contratación pública está sometida a innumerables cambios.
se aprovecha cualquier ley. Para los que os dedicáis a esto lo sabréis, cualquier ley, aunque sea de pesca marítima, pero siempre introducen alguna cláusula para modificarnos la ley de contratos. Entonces, yo creo que la expresión esa de "te tengo más miedo que a una disposición adicional", eso lo inventó alguien que estaba en contratación, porque es que se está convirtiendo en lo habitual. Entonces, es muy importante pues lo que estamos haciendo ahora. Los foros como Novagov, donde poder contar los problemas o poder contar las experiencias y así aprender todos de todo. Bueno, pues como veis, la contratación pública no tiene nada de aburrido. Estamos siempre expectantes a ver lo nuevo que se introduce. Y pasamos ya, si queréis, introduzco un poco lo que es la contratación pública electrónica, que bueno, ya lo sabéis, pero se trata de introducir medios electrónicos en los procesos de contratación pública. Y también en la comunicación con los proveedores. La importancia de la licitación electrónica se ha puesto en evidencia por la Unión Europea en multitud de ocasiones. Pues en comunicaciones, en directivas, en libro verde. Ya por fin la directiva vigente establece el uso obligatorio de la licitación electrónica y ya establece unos plazos. Entonces, hasta el 18 de abril del 2016, a partir de ese día, se debe de dar acceso a los pliegos por vía electrónica. Y también los anuncios se deben de hacer por vía electrónica. Ahí estamos más adelantados, las administraciones eso pues lo vienen cumpliendo, pero ya el 18 de abril del 2017 se ha de licitar íntegramente de forma electrónica por parte de las centrales de contratación. Eso significa que las ofertas deberán de presentarse de forma electrónica y abrirse de forma electrónica, naturalmente. Luego, ya el 18 de octubre del 2018, las comunicaciones electrónicas son obligatorias para toda la contratación pública. ¿A qué no obliga la directiva? Pues la directiva no obliga a tratar electrónicamente esas ofertas. Tampoco obliga a comunicarse con los proveedores electrónicamente tras la adjudicación y tampoco obliga a que las relaciones entre el poder adjudicador sean electrónicas. Que no obligue no quiere decir que los Estados miembros decidan superar estos mínimos y cumplir este tipo de cosas. Bueno, a pesar de la insistencia europea, el nivel de implantación de la administración electrónica es muy bajo. Se ha hablado de multitud de causas. Sobre todo parece que la que más peso tiene es la costumbrista, ¿no? Es la resistencia al cambio. La cultura del papel está muy arraigada en nuestro país. El hecho de que los trámites de un procedimiento de contratación sean complejos tampoco ayuda, porque es cierto, hay muchos intervinientes y además es un procedimiento complejo. Y luego también pues, el coste económico que cuesta el coste económico de implantar la licitación electrónica, que en realidad no es tanto, pero bueno, está ahí. Las ventajas de la licitación electrónica son sobradamente conocidas. Sobre todo se trata de obtener ahorros económicos, ahorro en la gestión, eliminar barreras para que se presenten pymes y micropymes, y, sobre todo, el fomento de una contratación transparente y transfronteriza. En cuanto a los ahorros, hay estudios que dicen que sí que es cierto que se producen ahorros. En Portugal, que ha sido el primer país europeo en implantar la contratación electrónica, pues los estudios que han hecho hablan de un 18% en ahorro de costes. Y en Reino Unido, que se ha licitado mediante subasta electrónica, se ha comprobado que ha habido un 10% de ahorro en las adjudicaciones. Bueno, lo que está claro es que la licitación electrónica va en consonancia con la Estrategia Europa 2020, donde se persigue un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Se va a reducir el papel, se va a reducir los espacios de almacenamiento y se va a reducir el consumo de energía, etcétera. En cuanto a los requisitos,
Los requisitos, porque los medios de comunicación electrónicos no pueden ser discriminatorios. Además, tienen que estar disponibles de forma general y ser interoperables con otros productos TIC. Es imprescindible también que se guarde la integridad de las comunicaciones, de las ofertas. Las ofertas tienen que quedar encriptadas o cifradas hasta el momento en que se produce la apertura de ofertas. Y tiene que acreditar la fecha y hora de presentación de las ofertas, naturalmente tiene que tener un sellado de tiempo y todas las comunicaciones se deben de hacer mediante firma electrónica reconocida. Bueno, pues eso es un poco la introducción de lo que es la contratación electrónica. Si luego tengo tiempo, pues os contaré un poquito lo que hemos hecho en la Diputación de Castellón, que ya estamos licitando electrónicamente. Pero ahora le paso la palabra a Raquel para que nos cuente el funcionamiento de la Central de Contratación Estatal, que sí que está funcionando íntegramente de forma electrónica, que además ahora ha sido remodelada. Vale. Buenas tardes. Y bueno, en primer lugar, gracias a la organización por la invitación a estar aquí hoy con vosotros. Es un placer para mí. Y felicitar también a Pilar, que como sabéis ha obtenido el Foro de Contratación Pública de Novagov un premio y realmente, bueno, te agradezco mucho que nos hayas creado ese foro y que nos animes a participar porque es muy interesante para todos los que trabajamos en estos temas. De hecho, os animo, si no estáis vosotros en el foro, hay algunas disquisiciones y discusiones sobre si algo es legal o algo se puede hacer o no, que son bastante entretenidas. Desde el punto de vista de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación, se creó hace un par de años como consecuencia de la reforma, del informe de reformas del Estado, de CORA, y el objetivo era no solo fomentar más la Central de Compras del Estado, que ya venía existiendo desde hace 20 años, sino también favorecer la licitación de algunos expedientes que permitieran racionalizar el gasto del Estado en la contratación pública. Yo siempre digo que estos contratos centralizados, el valor más importante que aportan no es el ahorro en sí económico, que lo es. Nosotros tenemos estimado ya unos 416 millones de euros de ahorro, pero el valor sustancial que tenemos, que ganamos, es que al licitar conjuntamente para todos los ministerios y organismos conseguimos obtener la información de qué tiene cada ministerio y organismo, con lo cual, si tienes el conocimiento de qué recursos tienes, estoy hablando, por ejemplo, de cuántos coches tienes o cuántas cartas envías al año o qué puntos de luz tienes de electricidad, te va a permitir luego mejorar esas siguientes licitaciones que se hagan cuando acaben las que están en vigor. En la central de compras hacemos dos tipos de contrato. Por un lado, contratos centralizados, que son procedimientos abiertos normales, pero que en vez de ser para un único ministerio o un único departamento, pues son para múltiples ministerios y organismos. Así se han licitado, por ejemplo, los servicios postales, las telecomunicaciones, los viajes, limpieza, bueno, una serie de contratos. Y luego tenemos un conjunto de acuerdos marco en el que se homologan productos o servicios o empresas, que es lo que se ha venido llamando siempre la Central de Compras del Estado o lo que llamaban el catálogo de bienes y servicios, como había mencionado en alguna legislación anterior. Y ahí tenemos también un conjunto de materias que se declaran de contratación centralizada, obligando a todo el sector público estatal a comprar a través de nuestra central de compras. Y además, voluntariamente, comunidades autónomas y entidades locales se adhieren para comprar a través de nuestra central de compras, pues porque, por un lado, tienen mucha más agilidad, ahora os contaré un poco el tema de tramitación electrónica, y por otro lado, tenemos buenos precios, o esa es la intención de los acuerdos marcos que licitamos. En cuanto a la tramitación electrónica, nosotros venimos ya a la aplicación que se está utilizando, que es la que se va a remodelar ahora porque tiene ya la friolera de 13 años, creo que ha sido la aplicación informática más usada de toda la historia. Pues esta aplicación informática en su momento fue bastante pionera porque desde origen ya previó que todos los trámites se pudieran realizar de manera electrónica, con lo cual el 95% de las peticiones que nos llegan de compra se realizan ya de manera íntegramente electrónica, no hay papel en ningún sitio. Lo pongo entre comillas lo de no hay papel en ningún sitio porque, bueno, yo siempre digo que es como Don Quijote, ¿no? Con la intervención hemos topado. Entonces, la intervención y la abogacía son nuestros molinos de viento en contratación pública y sí que es verdad que hay un punto en la tramitación en la que todavía no está íntegramente conectada y se admite, pues de alguna manera, una firma reconocida de alguien con poderes para que valide la firma del interventor que se realiza todavía en papel, aunque ya se está trabajando para que en los próximos meses ya también se integre con los sistemas de la intervención general.
Así, a través de esta central de compras estamos, por daros unos números, tenemos como unos 55.000 productos y servicios en la central en el catálogo. Tenemos unas 3.000 usuarios que contratan y solamente en el año 2014 se contrataron o se hicieron 8.500 órdenes de compra, incluso algunas con segunda licitación, es decir, en la que el organismo o el ministerio convoca una nueva licitación a aquellas empresas que han sido adjudicatarias para que nos ofrezcan mejores precios, mejores condiciones o mejores servicios. Y, por ejemplo, solamente en el año 2014 se licitaron 645 millones de euros. En el conjunto global de los contratos que tenemos en marcha, el valor estimado es de más de 3.700 millones de euros, con lo cual podéis contemplar un poco la envergadura de los contratos que lanzamos. ¿Cuáles han sido las barreras en tecnología? En primer lugar, la obsolescencia tecnológica de las aplicaciones que tenemos, pero en segundo lugar ha habido otros 3 factores que no son tecnológicos y que para mí han sido claves. Por un lado, el factor tiempo. A veces se licita un contrato y no se piensa en que eso hay que luego gestionarlo a través de una aplicación informática. Esa tendencia ha cambiado y ahora, antes de licitar un contrato, se visualiza desde el punto de vista, desde la óptica de las tecnologías, para introducir las modificaciones pertinentes y de tal manera que se pueda llevar a cabo cuando entre en vigor. Y luego ha habido un factor miedo. Yo creo que el cambio, la resistencia al cambio, el miedo a lo que se pueda, a lo que pueda pasar, a lo que puedan ver, ha sido un factor que también ha habido que vencer, ¿no? Afortunadamente, creemos que estamos en el camino y, de hecho, el jueves pasado se lanzó el nuevo portal de contratación centralizada, contratacioncentralizada.gov.es, y hemos hecho público todo el catálogo de productos y servicios. Ya se pueden ver, por ejemplo, los coches que tenemos con todas las características y los precios conseguidos, y también hemos hecho público todos los contratos basados que se realizan a través de la central de compras del Estado, cuestión que hasta ahora pues tampoco estaba publicitada, con lo cual pensamos que la vía es esa, todo el trabajo que se haga, ir poniéndolo a disposición de los proveedores, a disposición de los ciudadanos y a disposición de otras administraciones públicas, y en ese sentido creemos que las tecnologías son la cuestión básica sobre la que trabajar. Retos por delante, y no me extiendo más porque hemos dicho que iba a ser más interactivo esto, pero retos por delante: conectarnos con el sistema con la plataforma de contratación del Estado, que desde el día 10 de julio ya tiene implementada y puesta en producción el nuevo módulo de licitación electrónica, que incorpora tanto la convocatoria de mesas, licitación de procedimientos abiertos, menores, negociados, etcétera, la presentación y custodia electrónica de todas las ofertas y también la adjudicación electrónica. O sea que la nueva plataforma de contratación del Estado da servicio, da solución a todas las cuestiones que plantea la Directiva Europea y que ya viene recogida en la transposición de la nueva Ley de Contratos, que no sabemos si va a dar tiempo a tramitarse en este ejercicio electoral o habrá que esperar a la siguiente legislatura. Y el siguiente reto que tenemos por delante es conseguir hacer más herramientas que sean útiles para todos nuestros clientes, que son, por un lado, los proveedores, que nunca los perdemos de vista, y por el otro lado, todas las administraciones públicas. Y además conseguir formar a todas esas personas, porque para nosotros la principal complicación a la hora de poner un sistema en marcha nuevo es que tenemos los usuarios tan dispersos y de tan diferentes sitios que es complicado llegar a todo el mundo de manera directa para formarle e informarle. Y entonces creemos que tenemos por delante ahí un gran proceso de gestión del cambio que pues esperamos abordar con todo el mundo que participa de la central de compras. Pues le doy la palabra a Guillermo y nos hablas un poquito de las ventajas de la licitación electrónica. Especialmente en un blog decías hace poco que íbamos a tener datos para poder utilizar. Hola, buenas tardes a todos y primero agradecer, como los demás, a la Universidad de La Laguna que nos haya acogido aquí, a Novagov, por organizar la red social y conseguir unirnos a todos, al Cabildo, especialmente yo, Gerardo, y a María Pilar Bátez por haber contado conmigo para esta mesa y agradeceros a vosotros también que estéis aquí con nosotros, estando en esta mesa, que yo considero que es mucho más interesante que las otras mesas que hay ahora en el Congreso hasta mismo. Eso tampoco, Guillermo. Bueno, hombre, pero esta mesa tiene su interés. Claro. Dicho lo cual, yo creo que también la mesa es un poco representativa
porque aquí supongo que estaréis de administraciones locales, estaréis de ayuntamientos. Bueno, yo aquí los ayuntamientos es la primera vez que he venido a Tenerife, claro, cuando bajamos a Santa Cruz y nos dijeron que tenía 500.000 habitantes, pues a mí me pareció ya un ayuntamiento muy respetable, ¿no? O el ayuntamiento mismo de La Laguna. Yo también, bueno, yo os digo que vengo de Soria. Soria es la provincia menos poblada de España. Menos poblada. Menos poblada. En Santa Cruz de Tenerife cabemos 5 veces la provincia de Soria, o sea, que bueno, yo creo que os puede servir un poco de idea cómo nos gestionamos ante la licitación electrónica un sitio muy pequeño, como puede ser Soria. Está la Diputación de Castellón, que ya es una diputación con más entidad, yo creo con más fuerza. Está también pues un poco la Administración del Estado, que tiene ya otra visión desde otro punto de vista, y está también la República Dominicana, que hemos estado hablando con ella ahora durante la comida. Y a mí me ha sorprendido gratamente, ¿no? Porque ves que hay sitios, ¿no? Yo creo que pues aquí en España nos solemos mirar el ombligo y decimos somos los mejores y tenemos muchas leyes y claro, yo hace años conocí la experiencia de Portugal desde el 2009, ¿no? Que tienen ya la licitación electrónica obligatoria. Nuestros vecinos portugueses, un país pequeño, nosotros un país más fuerte, más grande, y quitando aquí en España el gobierno vasco, que es el único que yo creo que puede decir sobre la mesa que están a un nivel superior a Portugal, el resto no lo estamos ninguno, ¿no? Y la República Dominicana, pues bueno, nos han estado contando cosas durante la comida y ahora las comentará Yocasta, ¿no? Y a mí me sorprende gratamente, ¿no?, el ver otros ejemplos, ¿no?, y otras cosas que a mi juicio serían exportables y que nos vendrían muy bien, ¿no? Entonces, ya centrándome un poquillo en presentarlo, cómo lo veo yo esto, ¿no? Pues los retos de la tecnología. El otro día, claro, me preguntó María Pilar, ¿de qué vas a hablar? Digo, pues no lo sé. Digo, y ya entonces me fui al blog y, bueno, más o menos puse ahí un poco en claro las ideas, ¿no? Esto es una mesa de retos que la tecnología nos puede dar a los gestores de la contratación pública, ¿no? O cómo la contratación pública y la tecnología, ¿no?, están unidas, ¿no? A mi juicio, la tecnología hoy por hoy y la contratación pública se unen en primer lugar por la legalidad, ¿no? Yo creo que es obligatorio ya disponer de una gestión de base electrónica en la contratación pública, ¿no? Tanto por la Ley de Contratación como por la Ley 11/2007, como por las dos leyes que nos vienen, la Ley de Procedimiento Administrativo y la Ley de Régimen Jurídico, ¿no? Víctor el otro día lo comentaba en el blog, ¿no?, que dice, son las dos leyes de más calado que nos vienen en la historia, en nuestra historia jurídica, ¿no? Y van a afectar a todo, ¿no? Y en ese todo, obviamente, está la contratación pública, ¿no? Muchas veces pensamos los de contratación en nuestra legislación de contratación, pero es que hay otra ley que nos viene y que yo creo que nos va a arrasar en todos los aspectos, ¿no? Por un motivo de legalidad, luego por otro motivo de eficacia, ¿no? En muy pocas contrataciones se da verdadera publicidad, ¿no? Yo, según los datos que manejamos, el 85% de nuestros contratos son contratos menores o pequeñas licitaciones, ¿no?, negociados sin publicidad. En esos procedimientos normalmente se han tramitado con una simple llamada de teléfono de un técnico, de un director, a un empresario. Nosotros desde el 2002 en Soria les damos publicidad, más o menos una publicidad con correo certificado y en la web. Hemos visto bajadas de hasta un 55% del precio, ¿no? Claro, con la cara de sorpresa del ingeniero que decía, pues si este era un precio de mercado y total que ahora lo hemos abierto a competencia y se ha bajado, ¿no? Sobre dar publicidad a los contratos menores es una cuestión discutida. Hay gente, yo entiendo que en el Estado una gran consejería puede ser impensable, pero bueno, nosotros lo hacemos, el Ayuntamiento de Gijón. Nosotros también lo hacemos, ya estamos obligados a hacerlo, ya se hace. En el Ayuntamiento de Gijón también licitan todos los contratos menores de una forma electrónica, ¿no? Entonces yo creo que la tecnología es la base de la publicidad. Y si tenemos publicidad en las licitaciones, habrá libre concurrencia del empresario que quiera, habrá competencia entre ellos y ahí tendremos la posibilidad de seleccionar la oferta económicamente más ventajosa, que es lo que dice el artículo 1. Si no conseguimos eso, se ha acabado todo el resto del texto refundido, se ha acabado. Además de eso, la eficiencia, ¿no? Yo, por los trabajos que ayudo a hacer en el INAP, ¿no?, de proyectos de mejora de contratación, más o menos un procedimiento abierto a
70, procedimiento abierto, nos oscila en tramitarlo una media de 3 a 6 meses, ¿no? Si eso se lo decimos a un empresario, que para gastarnos 105.000 euros en un suministro nos tiramos de 3 a 6 meses, se nos puede caer la cara de vergüenza, ¿no? Entonces, pues bueno, la tecnología, lo que es la rapidez con las comunicaciones electrónicas, todo esto lo tenemos, yo creo que lo tenemos ahí a mano, ¿no? Para gestionarlo, ¿no? Además de eficiencia, eficacia y legalidad, la economía, lo que decía Pilar, pues bueno, aquí hay estudios de lo que se puede ahorrar con las licitaciones electrónicas, ¿no? Quitando el papel, no sé si había un estudio que lo evaluaba en 1.500 millones de euros al año, ¿no? El papel que nos gastamos en las licitaciones es inmenso, ¿no? Con las comunicaciones, con los pliegos, copias, todo eso parece que no, pero el papel es un gasto que lo podemos suprimir, ¿no? Y también en materia de transparencia, el otro día lo decía Borja en el blog, cuando presentaron el portal de transparencia de la Diputación de Castellón, o al hilo del portal en el blog lo comentaba. Lo primero es el dato electrónico, ¿no? Dices, sin dato electrónico la transparencia es que ni existe, o es cara, o es ineficaz, o es que y hoy por hoy, mesa que vayamos a cualquier administración pública de España, está llena de papeles. Papeles que como mucho los escanearemos, pero eso no son datos electrónicos, con lo cual la transparencia y todo esto que hemos hablado esta mañana o hemos escuchado, pues a mí me sigue pareciendo, pues bueno, pues otro, como ha dicho, creo que era David o no sé quién, un escenario, ¿no? Pero un escenario, un horizonte muy lejano, ¿no? Primero yo creo que tendríamos que pensar en esos datos electrónicos y luego ya ahí saltar a la... Y estos serían a mi modo de ver todos los retos que nos plantea, ¿no? Entonces ya le paso el micrófono a Yocasta para que ella cuente un poco su experiencia. Sí, gracias. Gracias igual a la universidad y también a toda la comunidad de Novagop que nos ha acogido desde el Caribe, ¿verdad?, a compartir con ustedes la experiencia nuestra. Nosotros comenzamos con un proceso de reforma de compras públicas, de las compras públicas, hace 3 años. Cuando comenzamos no teníamos publicidad de nada, absolutamente de nada, apenas de registros de algunos procesos para fines de pago. Y nos pusimos como meta que hubiera publicidad absolutamente de todo. Se modificó el reglamento de la ley y el reglamento obliga a que haya publicidad de todos los procesos, incluso compras directas y compras menores y comparación de precios. ¿Por qué? Porque precisamente por una cuestión presupuestaria son las modalidades de contratación que más utiliza la administración. Junto con la obligatoriedad de todos los procesos, entonces trabajamos derrumbando 2 mitos, fundamentalmente, que se dan mucho en las compras públicas. El primero es darle participación a las pymes, a las que ustedes están ahora trabajando, y sobre todo salir con la propuesta que han salido algunos países, entre ellos Brasil y Ecuador, y también Estados Unidos, donde ellos dicen el poder de compra del Estado es muy grande y el Estado, cuando compra, no solamente puede comprar, sino que también debe llevar desarrollo a los sectores económicos. En nuestro país, y al igual que en la mayoría de los países, la mayor cantidad de empresas son micro, pequeñas y medianas empresas, y no tienen oportunidad para participar en los procesos de licitación. Primero, porque no había publicidad o no hay publicidad en algunos casos, y segundo, porque la cantidad de requisitos que se piden no los pueden cumplir. Entonces, esa fue la propuesta del gobierno en el tema de contrataciones públicas, máxima publicidad de todos y participación de las MIPYMES, mujeres y sectores productivos. Nosotros tenemos muchos sectores productivos que aprenden lo que hacen de oficio. Por ejemplo, los zapateros. Nosotros teníamos zapateros muy buenos hace un tiempo. Yo siempre pongo un ejemplo, y es que cuando yo era pequeña utilizaba unos zapatos y unos tenis muy buenos que se llamaban Mocha Shoes. Resulta que trabajando en compras públicas, con los primeros que me toca reunirme es con zapateros que venían de esas fábricas de zapatos que habían completamente quebrado porque no tenían oportunidad de venderle al Estado. Porque el Estado allá, entre otras cosas, cuando inicia el año escolar, a las escuelas le entrega a los niños zapatos, uniformes,
ahora hay jornada extendida y hay desayuno, almuerzo y 2 meriendas. Entonces, esos procesos eran hechos, diseñados de una manera tal que por la cantidad de zapatos que se compraban y el monto que implicaba el proceso, las MIPYMES no podían participar. Y entonces ahí comenzamos con la lotificación, que es lo que trae la directiva de la Unión Europea. A nosotros nos ha ido realmente extraordinario con la lotificación tanto de zapatos, desayuno escolar. Están trabajando muchas panaderías, todas las panaderías que suplen el desayuno escolar, la parte que es de sólido, la hacen panaderías cercanas a las escuelas, y luego está también la participación de sectores productivos como son los ganaderos, que se han asociado en cooperativas para suplir la leche y también el jugo que dan en las escuelas. Y se ha dinamizado todo el territorio porque tenemos también en la Constitución una disposición que establece que el presupuesto debe distribuirse equitativamente en el territorio. Pero por la forma en que se compraba, todo se compraba centralizado. Y se compraba centralizado porque los mayores compradores, que son los ministerios de Educación, de Salud Pública, todo lo que es Fuerzas Armadas, concentraban todas las compras en un solo lugar. Ahora nosotros le decimos, ustedes pueden hacerlo así, pero tienen que lotificar por región. Y entonces puedes hacer un solo proceso, pero lotificado, y entonces eso hace que puedan presentarse todo lo que son las micro, pequeñas y medianas empresas. Junto con las micro, pequeñas y medianas empresas, nosotros tenemos una ley que es del 2008, es la ley 488, que establece el régimen regulatorio para las MIPYMES, que dispone que el 20% de todos los procesos de compras, de todos los presupuestos de compras de las instituciones, deben ir a las MIPYMES. Y entonces lo primero que hicimos, porque la gente oye, por ejemplo, que se invierte el 18% en compras del PIB, o en el caso nuestro tomamos como referencia el presupuesto nacional, y lo que se estima es que se utiliza entre el 28 y el 31% del presupuesto nacional. Pero normalmente la gente no le pone atención a cuánto es el presupuesto nacional. Todavía al día de hoy, cuando voy a talleres, le pregunto, ¿sabes cuánto es el presupuesto nacional? La mayor parte de la gente no lo sabe. Entonces nosotros le decimos a los proveedores, esa cifra que es el presupuesto nacional este año es de 663.000 millones de pesos, saquen de eso el 28 al 31 y eso va a compras. Y de ese 28 al 31 el 20% va a las MIPYMES. El año pasado fueron más de 40.000 millones de pesos. Son algo menos de 1.000 millones de dólares. Pero solo para las MIPYMES y las mujeres. Entonces, cuando comienzan a ver de qué se trata cuando se habla de compras públicas, que hay muchos recursos, y lo que desmitificamos es que el Estado no siempre compra cosas sofisticadas. En el caso nuestro, República Dominicana es un país de unos 10 millones de personas y la mayor parte de los bienes, servicios y obras que contrata el Estado no son sofisticados. Entonces, por tanto, pueden ser suplidos por micro, pequeñas y medianas empresas. Y con toda la información que nos da el sistema a partir de que iniciamos con la publicidad de todos los procesos, pasamos de unos 4.000 procesos en el 2012 a más de 69.000 el año pasado. Y pasamos de unos 2.000 millones de pesos transados en el sistema a unos 83.000 millones de pesos el año pasado. Y luego todo eso también trabajamos fuertemente porque nos preguntamos cuando llegamos esta mañana, cuando hablaban de las preguntas que uno tiene que hacerse, precisamente cuando llegamos decíamos, pero si somos la mitad de la población, ¿por qué hay tan pocas mujeres registradas como proveedoras del Estado? Teníamos en ese momento 19.000 mujeres proveedoras, 19.000 proveedores en sentido general, y de esos unas 2.000 mujeres eran proveedoras. Al día de hoy tenemos aproximadamente 13.000 mujeres que son ya proveedoras y se le han adjudicado en estos 3 años unos 30.000 millones de pesos. Y cuando uno va a ver los rubros en los que las mujeres se están inscribiendo, muchas han sido en construcción porque ha habido todo un despliegue de construcciones de escuelas dentro de lo que es la jornada, la extensión de la jornada escolar para la mejora de la educación.
y muchas de las que participaron y fueron adjudicadas fueron mujeres. Entonces, con todo eso, nosotros lo que planteamos, tanto a nivel del país como a nivel internacional, es que compras públicas en sí misma es una política pública, es la mayor de las políticas públicas. ¿Por qué? Porque ¿dónde invierten los recursos los gobiernos? ¿Es en nómina pública, en compras y contrataciones públicas o en el pago de la deuda o los intereses de la deuda? ¿Ustedes gastan dinero en algo más? En muy poca cosa más. Entonces, si queremos incidir en un sector, y eso se ha hecho, algunos países lo han utilizado, tenemos que utilizar ese poder de compra que tenemos en el Estado para poder entonces incidir en el desarrollo de los sectores que tenemos. Y ahí la información es imprescindible y es la parte del uso de la tecnología que nos interesa abordar. Cuando nosotros llegamos no teníamos sistema, había un subsistema de un sistema central de Hacienda poco desarrollado. Teníamos los recursos para salir a un proceso de licitación, pero como señalabas, Guillermo, un proceso de licitación pública te dura entre 3 y 6 meses. Muchas veces no es por el tiempo de la licitación, es porque la administración se tarda en evaluar. Y tú te fijas que muchas veces el tiempo máximo de un proceso de licitación es de 30 a 45 días, pero luego entra el proceso de evaluación y ahí nos olvidamos un poco y se pierde mucho tiempo. A veces se presentan muchas propuestas, pero mucho del tiempo que se desperdicia está ahí. Entonces ahí lo que trabajamos fundamentalmente fue dándole publicidad a todos los procesos y desarrollando lo que teníamos hasta el momento para que pudiera ayudarnos a darle esa publicidad. Con el subsistema que teníamos hemos estado hasta el día de hoy. Al mismo tiempo contratamos mediante un proceso de licitación un portal electrónico que va a ser transaccional en su última fase. Y lo que teníamos hasta ese momento, que nos ha llegado hasta hoy, es lo que nos ha permitido desarrollar. Esta mañana se hablaba de cómo la resistencia al cambio muchas veces te afecta la implementación de tecnología, y es cierto. Nosotros ahora, como tenemos 3 años trabajando con la publicidad, sobre todo el primer año, ya cuando entramos con el piloto del sistema que ya es transaccional, las instituciones no han tenido ninguna resistencia, porque ya esa primera etapa ha sido superada. También nosotros nos proponemos normalmente la implementación de tecnología muy rápido y las personas no reaccionamos así. Definitivamente hay un tiempo, incluso el mismo sistema tiene un tiempo de madurez que no puede desviarse porque entonces no tiene los resultados que buscan. Cuando nos preguntamos en el tiempo si nosotros hubiéramos querido comenzar con el portal transaccional tan pronto llegamos, en principio decíamos que sí, pero luego que hemos visto los resultados decíamos que no. Que en ese momento no estábamos preparados porque no conocíamos ni al mercado, ni la información, ni sabíamos cómo iban a reaccionar las instituciones. Entonces, ese tiempo que aparentemente fue de espera, ahora nos va a ayudar a una implementación mucho más rápida. El otro tema que lo han abordado en algunos de los paneles que hemos estado, pero donde yo creo que la administración pública tiene que poner especial interés, es en lo que se llama la promoción del mercado público. El mercado privado se publicita, se promociona, el mercado público no lo promociona nadie. Tú tienes la información, pero la información sola no significa nada. Tú tienes que sacar esa información, analizarla y servírsela a los proveedores para poderlos motivar a que participen en el mercado público, porque no están acostumbrados y desconfían mucho de la administración y tienen por qué desconfiar en la mayoría de los casos. Entonces nosotros nos encargamos de esa promoción del mercado público, nos encargamos también de capacitarlos, de darles asistencia técnica y conocemos, porque es una atribución que nos ha puesto la ley a nosotros, de los procesos de reclamaciones, solicitudes de investigación y recursos jerárquicos. Es decir, tenemos que ver desde el principio al fin de la adjudicación. El sistema que tenemos hasta ahora solamente llega
hasta tener la información del contrato, con quién se contrata, el monto que se contrató, que ya es mucha información y nos ha servido para analizar los datos y tener estadísticas que nos permitan esa promoción del mercado. Y el próximo, con el que estamos, nos va a permitir llegar a todo lo que es la gestión del contrato, que para nosotros es muy importante porque a veces las áreas que estamos en compra no nos vinculamos con la entrega de la obra, bien o servicio. Y muchas de las quejas de los proveedores es que a veces te ponen precios muy a la baja porque luego cuentan con que van a poder conseguir un aumento en el contrato. Y eso se queda fuera de lo que es nuestro sistema. Hasta ahora no podemos calcular, salvo casos concretos que hayamos investigado, el desvío que puede haber en una contratación. Y luego está todo lo que viene cuando ya tú tienes la publicidad, tienes la capacitación, la asesoría y la asistencia técnica. Y es que eso no te garantiza que el mercado público funcione bien. Porque lo que también hemos podido nosotros comprobar es que hay colusión entre proveedores de distintos tipos. Ahí es verdad que hay a veces instituciones que quieren adjudicar los contratos a proveedores preferidos, pero hay proveedores que realmente a veces se comportan como si fueran una asociación de malhechores. Y realmente hay que llamar las cosas por su nombre. Nosotros hemos encontrado que hay colusión entre proveedores y entre una administración que muchas veces no es ágil para ejecutar las garantías o decide no ejecutarlas. Entonces, participan empresas que son del mismo dueño, ganan en un orden de precios el primero, el segundo y el tercer lugar, y entonces declinan en los dos primeros para que tú tengas que adjudicarle al precio mayor. Es decir, lo que hemos visto también es que en compras los problemas se van sofisticando y es más difícil tú ir dando con el problema exacto donde está. Porque hay toda una red que trabaja en contra de que las compras sean transparentes, porque al fin y al cabo de lo que se trata en compras públicas es de intereses. Y cuando tú afectas intereses, los intereses reaccionan. Y entonces eso lo tenemos que tener bien claro, porque si no, a veces uno piensa que está arando en el desierto. Entonces nosotros tenemos muchos temas resueltos, pero tenemos una parte que no hemos todavía controlado, que son los tiempos de pago que afectan el precio de las ofertas, y también no tenemos un sistema de planificación robusto que nos ayude a planificar sobre todas las obras con los estudios que requiere cada obra para poder ajustar el precio real. Tenemos esos dos pendientes, pero realmente hemos ganado mucho a nivel de la población, de los proveedores, de las pymes y mujeres, que ya ven al mercado público como una opción. Y para nosotros, de verdad, esa es la mayor de las satisfacciones, porque estamos beneficiando a un público que constituye el 97% de las empresas del país. Así que esa es nuestra experiencia. Pues, es algo que yo adoro y que no puedo dejar de decirlo. Esto, discúlpenme, pero es verdad, porque aquí también se ha hablado de participación de la ciudadanía. ¿Y qué es lo que nosotros hemos visto con esto? Que la gente en el tema de compras públicas no conoce cómo funciona el sistema de compras. Entonces queremos que la gente se involucre, pero la gente no conoce. Tenemos nosotros como administración también que enseñarles cómo funciona el sistema y cómo funciona el proceso. En nuestro país, cuando llegamos, las compras estaban muy desacreditadas y nadie lo tenía en su agenda, lo que eran las compras públicas. No había participación de la sociedad civil y entonces lo que hicimos fue crear unos espacios que hemos denominado comisiones de veeduría ciudadana. Tenemos 24 comisiones de veeduría ciudadana que están en las instituciones que manejan más del 70% del presupuesto nacional. Hay 2 decretos que hablan de esa figura, son independientes, son invitadas por la Presidencia de la República a integrar
esas comisiones de veeduría y ellos tienen acceso a toda la información que genere un proceso de reforma. Los proveedores, si tienen quejas, pueden acudir a ellos y normalmente ellos acuden a nosotros, pero se han creado canales para dirimir los problemas que puedan ocurrir en estos casos. El acuerdo que hay a nivel del gobierno y de las comisiones de veeduría, ellos son ad honorem, son todos rectores, médicos, hay incluso representantes de iglesia, de universidades, gente de mucho prestigio en la sociedad, y es que cuando tengan una duda, primero acudan a la administración para que si hay una duda que tengamos que aclarar, lo hagamos, o si hay alguna corrección que tenga que hacerse, se realice. Eso ha motivado incluso que recientemente destituyeron 2 funcionarios públicos porque habían mucho ruido y las mismas comisiones hicieron una investigación y se determinó que sí realmente ameritaba que se retiraran de la administración. Entonces estamos muy orgullosos de ese mecanismo porque a veces la sociedad civil tradicional ha dicho que desde el gobierno estamos queriendo manipular la participación de la ciudadanía. Y nosotros lo que le decimos es, estamos buscando canales directos de comunicación. Y si quieren hacer la denuncia públicamente, pueden hacerla, porque son completamente autónomos. Creo que subí los 2 decretos al grupo de contratación pública, y si alguien luego tiene alguna pregunta, igual podemos responderle. Pero es una iniciativa muy importante. Pues te doy la enhorabuena. ¿Se oye? Sí. Yocasta, porque en 3 años el vuelco que le habéis dado a la contratación pública me parece impresionante, pero impresionante, en un plazo tan corto. Sí, sí. Bueno, respecto de la licitación electrónica, os voy a decir mínimamente lo que hemos hecho en Diputación de Castellón. Ya hace 1 año y medio o así que empezamos con la licitación electrónica. Lo hicimos al mismo tiempo que la administración electrónica. Podía no haber sido así porque, bueno, pues el canal con los proveedores y tal lleva otro formato, pero dotado de coherencia al sistema. Pensamos que era lo lógico, no exigirles a los licitadores lo que nosotros no estábamos haciendo dentro de la administración. Entonces, había 3 formas de acometerlo, ¿no? Que los propios funcionarios de la Diputación creasen una aplicación informática, a lo cual nos dijeron que no faltaban medios personales. Podíamos haber contratado fuera que nos creasen una aplicación a medida, pero eso tiene un coste bastante amplio. Y al final decidimos por contratar una de las plataformas que están funcionando con recursos en la nube, que la verdad es que el coste es bajo, es muy bajo. O sea que en ese aspecto vale la pena. Y luego, a mí sobre todo me vale la pena porque aparte de que el coste es menor, dan un servicio a los licitadores interesados. Les llaman constantemente cuando tienen que subir ofertas, sobre todo la primera vez que lo hacen. Pues eso, pidiendo ayuda para cómo hacerlo, si no les va la firma electrónica llaman y dicen, a ver, ¿por qué puede ser? Y tal, y les dan un soporte técnico que nosotros no podríamos hacerlo porque estamos limitados también de personal, no podríamos estar pendientes del proveedor. Entonces, no estamos licitando todo íntegramente de forma electrónica, solamente procedimientos abiertos y aquellos que vemos que se prestan más a ello. Pero bueno, acabará licitándose todo. Es una forma de empezar, de una forma paulatina de ir introduciendo la licitación electrónica. ¿Qué preparación hicimos? Pues bueno, reunimos a todos los licitadores que quisieron venir, de los proveedores que teníamos durante los 3 últimos años allí en los expedientes de contratación, y les explicamos un poco lo que necesitaban. Y la verdad es que no necesitan tanto, necesitaban un ordenador con conexión a Internet, firma digital y tener el Java actualizado. No era mucho más lo que se les pedía a los licitadores. Entonces, se les asesoró un poco, se respondió a las preguntas y a las dudas que tenían, y la verdad es que no han dado ningún problema. O sea, los proveedores, las empresas,
lo cogen enseguida, no se muestran reacios. Ahora, también os tengo que decir que la licitación electrónica, cuando es electrónica, es íntegramente electrónica, no aceptamos papel, porque por eso de la resistencia al cambio, si tú aceptas papel, pues posiblemente ninguno haga el esfuerzo de aprender a subir una oferta electrónicamente. Además, imponemos que sea íntegramente en formato electrónico. Yo sé que hay personas que piensan, además autorizadas, o sea, algunos secretarios de ayuntamiento que piensan que no se puede imponer. Yo creo que sí, que eso está superada, esa discusión, pero bueno, sí que está ahí, está ahí. Yo creo que sí que se puede imponer porque hay una orden, la 1307 de 2005, que lo autoriza. Y aparte, bueno, nosotros en Diputación de Castellón lo hemos reglamentado, pero aunque no lo hubiéramos reglamentado, ya la Junta Consultiva de Murcia se ha pronunciado al respecto en su informe 1 del 2015 y ya dice que aunque no esté reglamentado no pasa nada porque la orden te autoriza a hacerlo, con lo cual se puede imponer que sea íntegramente electrónica. Otra cosa es que nos presentasen un escrito a algún particular o empresa muy pequeña y nos hiciera una serie de alegaciones de por qué no puede licitar electrónicamente. Entonces, bueno, pues atenderíamos sus alegaciones, pero ya tienen que hacer ese esfuerzo de dirigirse a nosotros y explicar el por qué no licitar electrónicamente. Pues eso es un poco la experiencia, muy brevemente, la experiencia que tenemos en la Diputación de Castellón. Y si quieres, Raquel, ¿nos dices un poco cómo está el tema de la licitación electrónica estatal? Os cuento un poco cómo está, aunque la parte de la plataforma de contratación pública la gestiona la Dirección General de Patrimonio, también perteneciente al Ministerio de Hacienda. Lo que sí que os puedo comentar es que desde el día 10 de julio ya se ha puesto en producción la nueva plataforma de contratación o los nuevos módulos de licitación electrónica que ya van a permitir que todos los que estemos obligados del sector público estatal o los que entiendo que voluntariamente quieran utilizar esa plataforma de comunidades autónomas o entidades locales, pues puedan utilizar el sistema. El sistema está configurado de tal manera que yo soy un órgano interesado en la licitación electrónica, me doy de alta como órgano de contratación, tengo que decir quiénes son los integrantes de mi mesa, etcétera, y tengo que poner un orden del día, una convocatoria de mesa en la que se va a hacer un acuerdo de inicio y licitar un procedimiento abierto, por ejemplo. Se hace toda la licitación electrónica, se prepara la presentación de ofertas electrónicamente y se remite electrónicamente, se custodia y cuando en el sistema le dices que ya es la convocatoria de la mesa para la apertura de ofertas, en ese momento se abren las ofertas con las debidas garantías y se evalúan al margen del sistema de la plataforma de contratación, presentando solamente luego el informe de adjudicación y ya notificando electrónicamente a través de la plataforma. Hablábamos esta mañana en la comida sobre qué papel, y yo creo que en el foro también de Novagov alguien lo había mencionado, sobre qué papel debía tener esa plataforma de contratación del Estado. Y yo no tengo la respuesta de qué piensa el Gobierno que debe ser la plataforma de contratación del Estado. Sí que os digo que como Raquel, yo sí que pienso que la filosofía que siempre ha primado en el Gobierno central ha sido nosotros tenemos que hacer herramientas para todos los ministerios y organismos, pero somos conscientes de que hay comunidades autónomas y entidades locales que a lo mejor van a querer utilizar nuestras plataformas, pero también somos conscientes que hay comunidades autónomas y entidades locales que van por delante de nosotros en los aspectos que sean, ¿no? En concreto, por ejemplo, pues el ejemplo que mencionaba Guillermo del País Vasco, que va muy por delante en licitación electrónica. ¿Tenemos que obligar al País Vasco a utilizar la plataforma de contratación del Estado? Pues yo desde mi humilde punto de vista pienso que no, que sería una barbaridad, porque ya tendrán su plataforma unida a sus sistemas de back office y es que es hacerle cambiar, o sea, es hacerle gastar un montón de dinero para probablemente tener menos funcionalidad que la que tienen ahora. En lo que sí que creo mucho es en la interconexión de plataformas en base a estándares. Y yo creo que eso sí que es algo en lo que podemos trabajar. Yo siempre pongo el ejemplo de sanidad, pues porque me parece que es un ejemplo maravilloso en el que un ministerio que se queda sin competencias consigue crear una conferencia sectorial de sanidad y hacer que, ofreciendo servicios útiles a todas las comunidades autónomas, todas se vayan adhiriendo voluntariamente a los sistemas porque son de mucha utilidad para ellas en el intercambio de información, en el intercambio de historias clínicas, en pacientes que van a otra ciudad y tienen un servicio médico y que luego facturan a su comunidad de origen, etcétera. Pues creo que ese ejemplo de colaboración
y coordinación impulsado desde el Estado se debería aplicar a muchas otras materias y entre otras la contratación. Yo creo que sería fundamental tener un foro de contratación pública, igual que está el foro de centrales de compras europeas, o igual que pienso que también sería muy interesante tener más conocimiento de lo que se hace en República Dominicana, que yo lo desconocía, conocía Chile y Colombia y Panamá como ejemplos, pero realmente me he quedado maravillada de lo que han hecho en República Dominicana y ya te comentaba antes que me ha parecido sorprendente en 3 años. Pues sí que pienso que deberíamos formar un foro sectorial y de alguna manera impulsar una serie de estándares que nos permitan interoperar, que nos permitan que si una licitación comienza en un sitio pueda publicarse en la plataforma de contratación y de una manera fácil, sencilla, que permita combinar todos los esfuerzos que ya hemos realizado hasta ahora. El que no tenga nada, que utilice lo que hay y no reinvente la rueda, ni haga otro contrato, ni se gaste un dineral, y el que ya tenga algo, pues que también ponga toda su experiencia encima de la mesa y que nos ayude a mejorar a los que a lo mejor podemos ir por detrás. Yo creo que Novagop está supliendo ese papel y por eso el foro me parece tan interesante, pero sí que creo que ese debería ser el papel del Estado, no tanto obligar a utilizar plataformas, sino favorecer la construcción de plataformas o estándares o interoperaciones entre todos nosotros, y creo que ahí también los proveedores tienen un papel muy importante, porque en realidad yo siempre lo digo que estamos en el mismo barco. Yo vengo del mundo de las tecnologías, aunque ahora hable aquí de contratación, pero estamos en el mismo barco con los proveedores. Nada se hace en el Estado solamente con recursos internos, son muy poquitas cosas. Entonces, para mí esto es un sector en el que tenemos que ir unidos y tener un objetivo común y trabajar conjuntamente hacia ese objetivo y que todo el mundo tenga beneficios económicos por parte del sector privado y de alguna manera pues mejoras en la gestión, en la eficiencia y en la gestión de los recursos que tenemos en la administración por parte de las administraciones. Pero bueno, eso es algo que está encima de la mesa y no sé, a lo mejor tendría que ser obligatoria la plataforma de contratación. No, oye, yo no sé si tendréis alguna pregunta, que estamos aquí hablando nosotros, igual tenéis vosotros alguna... Espera. O darle... Te llevamos el micrófono. Sí. Yo por fin conozco a Guillermo en persona. Muchas veces en su blog y no lo conocía. Preséntese usted entonces para que sepan quién es que opina. Sí, vale. Andrés Martín del Cabildo de Lanzarote. Digo que conozco a Guillermo en persona porque muchas veces, a través de una persona que tú y yo conocemos, que es José Manuel Fernández de León, pues he entrado muchas veces en tu blog y tus comentarios. Creo que hay algo que no hemos dicho y los que trabajamos en la administración local siempre lo hemos dicho. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos una ley que está pensada para el Estado y no está pensada para las corporaciones locales? Tenemos que partir de eso. Antes decía Guillermo, y lo comentaban también en la mesa, que es que las corporaciones locales echan mucho mano del contrato menor, de obra, de servicio. ¿Pero por qué? Porque muchas veces un alcalde de un municipio de 1.500, 2.000 o 3.000 habitantes, que tiene un secretario compartido, aunque en Canarias no vemos mucho, pero sí en la península, compartido en 5 municipios, y el secretario le va un día y el intentor le va otro, no pueden hacer otra cosa cuando tienen que hacer una obra o tienen que hacer algo urgente. Vamos a olvidarnos la picaresca, ¿de acuerdo? Pero lo que está claro, y eso siempre hemos demandado en todos los foros que hemos asistido, Guillermo, yo y seguro que ustedes, sobre contratación de las corporaciones locales, que tenemos una ley que está muy bonita, pensada para el Estado y en todo caso para las comunidades autónomas, pero que se nos queda grande para las corporaciones pequeñas. ¿Por qué? Porque muchas veces no las podemos aplicar, porque muchas veces incluso constituir la mesa de contratación no es fácil. Y siempre dijimos, ¿por qué si teníamos un reglamento de contratación que con sus luces y sus sombras era bueno? Llega la ley de contrato, las administraciones públicas se lo carga de un plumazo, como pudimos nos adaptamos a la ley y siempre nos han tenido a remolque con una disposición transitoria, una disposición final, una disposición adicional, donde regula la contratación de las corporaciones locales. Y nada más hay que ir al texto refundido último de la Ley de Contrato del Sector Público, que las corporaciones locales vuelven a ser una disposición adicional. No, quizás ahí también parte del problema. Yo que estoy en un cabildo que tiene bastante movimiento en contratación, porque lo tenemos, recibimos día a día encomiendas de los ayuntamientos porque no tienen capacidad de tener ni siquiera montada una mesa de contratación. Muchos de ellos ni siquiera tienen técnico jurista que les pueda informar los pliegos para poderlos sacar. No tienen herramientas para montar una plataforma propia de contratación, se llegan al Estado.
yo creo que ese problema lo seguimos teniendo. Yo no sé si el nuevo reglamento, porque no lo terminó de estudiar, como entra en noviembre, tengo tiempo, por ejemplo, otros días, si el nuevo reglamento intenta solucionar eso, pero el problema lo seguimos teniendo. Y una cosa que me sorprende de lo que decía la compañera de República Dominicana, es que eso también pasa en los sitios pequeños con el tema de los licitadores. En Lanzarote, durante mucho tiempo, tuvimos el problema de los pequeños licitadores que no querían contratar con el cabildo, el ayuntamiento, o porque lo desconocían, o porque se tardaban mucho en pagar, o porque ponían mucho papeleo. Y entonces, muchas veces había algún contrato que se nos quedaba desierto y decíamos, ¿por qué? Y era porque no se habían enterado, o porque no miraban el boletín, o porque no entraban en la plataforma. Es decir, es cierto que a veces hay que darle publicidad a lo que estamos haciendo, porque los pequeños no se enteran. Pero el problema, y con la administración electrónica nos va a pasar igual, es que los pequeños no tienen capacidad de poder adaptarse. Gracias. Bueno, no, es una cuestión, vamos, o sea, yo te entiendo perfectamente por eso, porque la problemática que tenemos en Soria pues es similar. Los ayuntamientos pequeños pues no tienen esa capacidad. Ahí creo que tendríamos que entrar las diputaciones y hacer nuestro papel, o sea, pero las diputaciones pues también hacemos lo que podemos, ¿no? Y en eso te doy toda la razón. Lo de la ley de contratos yo creo que a las entidades locales nos excede, ¿no? También pienso que eso, ¿no? Que ha habido... que yo creo que esta mañana estaba hablando con el informático del ayuntamiento de Tegueste, creo que se llama Pedro, Tegueste o Adeje, no. Era Pedro, un chico así calvo, un chico calvo, y claro, y hemos estado hablando y digo, ¿y tú cómo lo llevas? Y yo, me dice, de contratación, digo, no, en general, lo de la administración electrónica y eso y tal, me dice, esto está cuesta arriba, ¿no? Dice, vamos haciendo pequeñas cosas y vamos avanzando un poco, ¿no? Claro, yo me lo planteo lo de la contratación pública electrónica y digo, yo si pudiera en mi organización, pues algo más haría, pero tampoco sé si la contratación pública electrónica debe de caminar un poco al margen de lo que es la administración electrónica en general. Yo creo que la contratación pública debería de ser una pieza más de toda la administración electrónica en general, ¿no? Ahí está Víctor, que él, yo creo que bueno, la contratación pública es electrónica en su ayuntamiento, porque en su ayuntamiento la regla general es que sea electrónico. Es algo más que está ahí metido, ¿no? Y ahí ya tenemos que decidir. Jugar con la plataforma es obligado, luego podemos jugar más o podemos jugar menos, podemos jugar con el sector privado, pero yo lo que he hecho un poco en falta, y antes lo comentábamos en la comida, es algo más de información, ¿no? A los que estamos aquí un poco gestionando, porque, pues bueno, ahora, pues antes yo me acuerdo que yo con José Manuel lo conocí por los correos electrónicos, ¿no? Y más o menos, que necesito esto, que necesito aquello, pues esa era la forma, ¿no? Luego dimos ya el salto a internet, pues vía foros, vía blog, no sé qué, y a nivel, yo es lo que un poco he hecho en falta, que a nivel humano de compañeros, pues cada vez somos más grandes las redes que podemos, oye, que necesito tal, y de internet ya hay veces que digo, necesito esto, y ya de gente que no conozco, toma, no sé qué, que te lo busco, que no sé qué, ¿no? Y necesitamos esa colaboración, pero yo creo que en este tema la colaboración tenía que estar institucionalizada, ¿no? Ayer lo decía en la cena Borja, pues planteaba eso, ¿no? Es decir, pues bueno, hay una red de municipios inteligentes, o no lo sé exactamente, yo lo desconocía, la verdad, estuvimos ayer cenando con Marian, y en las diputaciones pues algo de lo mismo, ¿no? Algo que diga, pues bueno, pero algo a nivel institucional, vamos a compartir de una forma institucional, vamos a estar mucho más conectados, como ya empezamos a estarlo de forma informal, porque todo esto un poco de los blogs de Novago, las otras redes, ¿no? Pues no dejan de ser cosas, pero no, algo ya formal. Y dar un poco, imitar a la República Dominicana, que desde la Administración del Estado se digamos, a ver, en contratación electrónica, interoperabilidad, plataformas, si contratáis una plataforma, que por lo menos que cumpla esto y esto, porque yo ahora, si en la Diputación me dijeran de contratar una plataforma, no lo sé, yo no lo sé. Lo que comentaba antes Sergio, de estar en permanente cuestión de todo, eso de dar por hecho o no esto, digo, pues no lo sé. Lo de la firma electrónica, aquí en España estamos obsesionados con la firma electrónica reconocida. Él dice, allí en Francia nada.
una empresa y funcionando sin firmas electrónicas y sin nada. Ellos en la República Dominicana con usuario y... Digo, claro, yo en mi banco estoy con usuario y contraseña, en contratación con firma electrónica, con DNS electrónicos, no los usamos nadie. Yo llegué a firmar durante 2 años y tras 2 años de firmar los pliegos lo abandoné. Digo, no puedo más. Se me caducó el certificado electrónico. Y los de informática que lo actualicé, yo digo, pero yo me tengo que meter a esto. Utiliza el DNI. Digo, el DNI no lo utilizo. Digo, es mi DNI como Guillermo Yáñez. Pero si alguien ve Guillermo Yáñez va a decir, no, yo quiero ver Diputación Provincial de Soria. Digo, no lo uso. Digo, ya está. Digo, y entonces yo eso he hecho en falta, ¿no? Pues un poco de pensar un poco, decir, bueno, a nivel estatal, ¿no? Vamos a hacer en 3 años información, buenos foros, buen soporte para empresas como hacen los proveedores privados que cuenta María Pilar, que dice, no, nuestra plataforma o la empresa que sostiene toda esa plataforma sostiene a los... Pero desde la Administración del Estado te sueltan de la plataforma. Mira a Raquel entenderme cómo está ya de la plataforma, pero ella no es la culpable. Pero te dicen, actualización de la plataforma, nueva guía, 50 folios. Siéntese a leerlo. Digo, yo qué sé, yo creo que hoy, en el 2015, la información tendría que fluir. En el gobierno vasco tenían un canal de YouTube cuando hicieron el modelo vasco de contratación. En Alcira, Víctor, tienes el canal de YouTube y la radio la utilizabas también como canal de comunicación. Pues oye, pues con el canal de radio o YouTube, dice, si son herramientas muy baratas, digo, y en los vascos lo utilizaron en el 2008, digo, ¿por qué no hay algo a nivel estatal? Pues es un poco que nos dé más cobertura a todos y nos aclare dudas, porque yo alguna vez voy a estas cosas, Guillermo, eso y tal, digo, es que no lo sé, digo, es que no tengo ni idea. Digo, yo, un nivel de contratación electrónica súper bajo, tenemos una gestión de expedientes electrónicos que es la base buena y a partir de ahí podríamos crecer y pensar en más cosas, pero es que yo me da mucho miedo dar otro paso. Claro, también es lo que dice ella, dice, hay que dar pasos aunque te pegues un castañazo, digo, sí, hay que dar los pasos y digo, pues a lo mejor me lanzo, digo, venga, vamos a lanzarnos y que sea, o Pilar también dice, hay que lanzarse y si te pegas la castaña te la pegas, digo, pero bueno, no me apetecería pegarme nada. No, pero a veces sí hay que hacer. Volviendo a la queja que planteabas, yo quería matizar una cosa, que hay municipios pequeños que son muy suyos. Pues nosotros tenemos, en Castellón, tenemos una central de contratación y hemos licitado bastantes servicios y suministros interesantes. En algunos servicios hemos obtenido ahorros importantísimos. Bueno, pues hay municipios que quieren contratar por su cuenta, no quieren perder ese poder que tienen. Con lo cual, no se adhieren a nuestros contratos con todas, o sea, que han cumplido la ley, se ha hecho una evaluación intensa, porque nosotros sí que contamos con ingenieros y con gente preparada para servicios complicados y sin embargo nos estamos encontrando con que hay municipios pequeños que ellos no quieren perder su parcela de poder y ellos quieren ir por su cuenta. Claro. Un poco por alusiones, aunque bueno, yo no tengo culpa de estar aquí desde Hacienda. Pero bueno, en cuanto a la pregunta es verdad, yo pienso que a veces desde Europa, porque claro, esto viene en la directiva europea, no podemos olvidarnos que es el marco en el que nos encontramos. No ha puesto la fecha nadie en España, la fecha nos la han puesto desde Europa y ellos nos han dicho que en tal fecha tenemos que licitar electrónicamente el 100%. Yo creo que cualquiera que dice eso sabe que eso no va a ser una realidad. Porque pienso que si piensan que va a ser una realidad es que no saben que no lo saben, y si no lo saben, entonces, pero quiero pensar que es así, que son unos inconscientes, incompetentemente inconscientes, ¿no? Lo cierto es que si tenemos una fecha puesta, lo que tenemos que hacer es tomar medidas para poder llegar a ella. Y aunque no lleguemos a esa fecha, llegar de la mejor manera posible o lo más pronto posible, cercanamente a esa fecha. Yo creo que el otro día, no sé si era de Francia, pero en el Foro Novagop pusieron un enlace a un plan para la implantación de la licitación electrónica en un país. Creo que se referían a Francia, no sé si alguno lo habéis leído. Me pareció súper interesante porque a nivel estatal se había preparado, se había dicho, tenemos una directiva europea que nos obliga a esto y tenemos que cumplirlo y es muy complicado, vamos a hacer un plan organizado en el que incluía por un lado una red de contactos entre todas las personas implicadas, de personas, no de organizaciones, de personas implicadas,
incluía un foro de formación muy importante, porque en este sentido lo que hace falta es mucha formación, y incluía una serie de grupos de trabajo en el que se iban a definir, pues por ejemplo, que tiene que tener una herramienta de licitación electrónica para que cumpla con la ley de contratos española, o para que nos sirva a nosotros utilizarla. Entonces yo creo que hay cosas que sí que se pueden hacer desde el Estado, eso no cuesta dinero, conectar a gente a día de hoy es súper barato, dar información, dar formación es súper barato. Nosotros, por ejemplo, en los acuerdos marco que licitamos a veces colgamos vídeos de cómo hay que presentar las ofertas, como todo es electrónico, aunque luego no lo presenten en un CD junto con su papel, pero todo es electrónico, pues preparamos un vídeo de cómo tienes que entrar, cómo tienes que grabar las cosas, cómo tienes que tal, y eso es muy fácil ponerlo en marcha. Entonces sí que estoy de acuerdo y que deberíamos ejercer ese papel desde el Estado. Dado que no se ejerce, y eso creemos que también es una realidad, yo creo que a veces, por lo que yo he visto en los ministerios, que cuando las cosas no vienen de arriba, hay que hacer las que vengan desde abajo. Entonces, si el de abajo se pone tan pesado, tan pesado, tan pesado, el de arriba al final dice, mira, vamos a hacerlo por no irle. Pero yo creo que muchas veces hay que unir las fuerzas de las personas que tienen el problema y empezar a elevar peticiones. Y a lo mejor no estaría mal que las diputaciones jugaréis ese papel también, ¿no? El papel de elevar hacia arriba las necesidades o los problemas que están surgiendo ahora que está en borrador el anteproyecto de la nueva ley de contratos, y que además se propusiera, necesitamos vuestra ayuda, papá Estado, para algo estás ahí también, ¿no? Vamos a ayudarnos a coordinarnos, ¿no? Por lo menos el papel de coordinación sí que se puede tener. Y yo creo que hay cosas que no requieren tanto esfuerzo. ¿Qué ocurre desde la parte del Estado? Pues lo mismo que os ocurre a vosotros, falta de recursos, y sobre todo mucha falta de recursos humanos. Nosotros tenemos allí el interventor a tiempo completo y tenemos allí una abogacía del Estado, pero al final hay cantidad de contratos, cantidad de servicios, y nos ocurre en todas las unidades del Estado con las que tú hables, bueno, a lo mejor no en todas, pero en muchísimas unidades, que no hay recursos para poder sacar el trabajo adelante. Y al final llega el gobierno, te exige poner en marcha una medida, saca una ley, un real decreto, tienes que poner en marcha una cosa, tienes que poner en marcha otra y tampoco llegas. Para muestra un ejemplo, el Ministerio de Hacienda todavía no tiene implementada la licitación electrónica. Entonces, está hecha la herramienta, pero no se han hecho licitaciones, que yo sepa, pues, no sé si se han hecho o no, pero la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación no ha licitado nada electrónicamente. Pues sobre deberíamos ser conejillos de India, ¿no? Al menos, ¿no? Por lo menos. Entonces, por eso os digo que esa problemática que tenéis en los ayuntamientos también se tiene desde el Estado, y que la única solución es que todos colaboremos unos con otros para que podamos avanzar mejor, porque si no, el tiempo que yo dedique en investigar A, tú lo vas a dedicar en investigar A, mientras que si estamos los dos juntos trabajando, pues tendremos investigado A y B, y ahorraremos. Claro, sí. Yo quería decir algo también. Hablaban del tema de los municipios. Allá en República Dominicana pasa exactamente lo mismo. Ahora bien, ¿qué nosotros hemos podido ver, ya que nos ha tocado comenzar con muy poca base? Que tan pronto el gobierno, la administración dice yo necesito, aparece quien lo ofrezca. Es decir, tan pronto tú tienes una demanda, aparece quien te lo oferte. Ahora, si esa demanda se queda a lo interior del ayuntamiento y solamente la conocen 3 personas, esos son los que siempre van a participar. Nosotros teníamos, y a mí yo me caracterizo por decir las cosas bien directas. Nosotros, un político en mi país dijo en la televisión que como no había proveedores en la región donde él estaba, quienes tenían que ser proveedores era su familia. ¡Qué coincidencia! Su familia tenía la información y quería ser proveedor del Estado, pero la mayoría de la gente no la tenía. Y ahí comienza el problema. Igual, la concentración en las grandes ciudades, por ejemplo, ¿por qué si el Ministerio de Educación tiene escuelas en todo el país, todos los pupitres tienen que hacerlo en Santo Domingo? O peor, tienen que importarlo, porque lo dicen con muy poco tiempo o le ponen las trabas tan grandes a las pymes que tienen talleres que todo el tiempo lo que han hecho es fabricar mobiliario para que no puedan participar. Entonces hay un problema de cultura, hay un problema de lo que se hablaba esta mañana, es que siempre ha sido así.
Siempre ha sido así si seguimos haciendo lo mismo. Por eso es que la publicidad es tan importante. Nosotros tenemos el premio para servicios públicos proactivos, y de lo que más me siento orgullosa es que eso lo desarrollamos en la dirección. Nosotros no pagamos a nadie por eso. Allá fueron empresas diciendo que le pasáramos nosotros la información para ellos venderla. Pero ¿cómo que para vender la información si somos nosotros que la generamos? Claro que no, aquí se está desarrollando una aplicación para eso. Y pasamos de no tener nada de información a que tú tienes la información en tu tablet o en tu teléfono. Entonces, eso lo hicimos con muy pocos recursos, con los que pagamos en tecnología. Entonces, hay muchas formas. Hacemos también talleres con los proveedores, porque ese es un rol que nadie nos lo despinta. Si nos creemos que vamos a hacer posible lo que dice esa nueva ley, es porque tenemos que trabajar de manera diferente. Y lo mejor que tiene todo eso, y se lo puedo decir con la certeza que me da estar 3 años trabajando y el cambio que yo he visto en la gente, eso lo que hace es que legitima la administración pública, porque la gente ve que a ti te importa que ellos tengan trabajo, porque eso es lo otro. ¿Qué hacemos nosotros con ahorrarnos un 5% cuando tengo a toda la población sin empleo? El Estado tiene otras atribuciones que no es solo comprar. El Estado tiene que hacer que la gente tenga un trabajo digno, y eso lo logra promoviendo precisamente la actividad económica. En todos nuestros países, ¿quiénes generan empleo? Las micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces tenemos que comenzar a darle la vuelta. Los abogados somos muy formalistas y yo soy abogado, pero más que nada me considero una gente que le duele su país y que ve cuántas necesidades hay en el país, donde muchas veces por trabas burocráticas que no agregan valor, la gente se excluye. Y eso no es tratar igual a los iguales. Eso es tú tratar igual a los que son diferentes. Por eso la contratación ha sido tan dura con las MIPYMES. ¿Cómo tú vas a equiparar a una MIPYME con una gran empresa? Eso no es igualdad. Igualdad de tú tratar a las grandes empresas iguales, a las micro, pequeñas y medianas empresas iguales, y saber cómo piensan, cómo funcionan, qué les falta. Las primeras veces que nosotros le pedimos información, hay que fomentar mucho todo el tema asociativo, porque es muy difícil tú llegarle a cada pyme, pero las asociaciones ahí te ayudan. Cuando fuimos a buscar información donde ellas no tenían información, tuvieron que comenzar a recopilar la información, actualizar la información de sus asociados. Y luego, ¿qué volumen tú puedes producir? No saben ni siquiera estimar el volumen que pueden producir de manera conjunta. Y todo eso le toca a uno, incentivarlo, orientarlo. Y claro, para los que estamos en la administración es más trabajo. Y por eso no nos pagan más. Pero yo creo que no hay forma de pagar la satisfacción que uno siente cuando ve que por el trabajo que uno ha hecho, gente que estaba sin empleo está trabajando, negocios que estaban quebrados se han reabierto, sectores productivos que el diciembre pasado, por ejemplo, esos zapateros me decían, doctor, es la primera Navidad que yo estoy tranquilo, porque he podido cumplir con mis compromisos. Es decir, eso tiene una retribución moral y que es real, y efectivamente los que trabajamos en la administración, eso es lo que yo quisiera ver cada día. Implica mucho trabajo, pero mucha satisfacción también. Y usted tiene que creerse lo que es posible, porque si no se lo cree, no lo va a lograr. ¿Observaciones, comentarios, preguntas? Bueno, yo una intervención doble, pero muy rápida. En primer lugar, felicitar a Yocasta por el trabajo que están haciendo en República Dominicana, que la verdad es que en 3 años, ¿no?, ha dicho que, bueno, creo que es de justicia, por lo menos antes de preguntar a los otros compañeros, felicitarte o felicitarla, que de constancia, por tanto. Y luego cualquiera de los tres, que además os conozco mucho y bueno, podéis contestar el que, como se suele decir, el que más rabia le dé, el que menos le apetezca. Si pensáis, ¿no?, porque se ha comentado, creo que ha sido tú misma, Pili, el famoso plazo de la directiva, ¿no?, último trimestre de 2018, para que la licitación electrónica sea obligatoria.
¿No pensáis que ese plazo se adelanta al 2 de octubre de 2016 con la aprobación y ya publicación el 2 de octubre de 2015 de la Ley de Procedimiento Administrativo? Lo que dices tiene su lógica, pero yo creo que la interpretación va a ser estirar el plazo hasta última hora. ¿Pero cuál es tu interpretación? Yo creo que es muy lógico lo que estás diciendo. Es que hay una normativa que se ha adelantado a los planes que tenía la normativa de contratación. Me parece una interpretación muy lógica. Ahora, en la práctica, pues no sé si se va a poder llevar. Si ya estaban comentando que esa fecha propuesta por la directiva es un poco ficticia, que yo no veo por qué. Bueno, sí que veo por qué en municipios muy pequeños. Hay que tener en cuenta las circunstancias, pero no veo por qué no se van a poner a licitar electrónicamente los municipios cuando nosotros lo hemos hecho a un coste muy bajo, muy bajo. Es que no puedo entender la reticencia que existe para dar el paso. ¿Tú tienes opinión? Sí, nombre de reticencia, pues eso, no, lo que dice Víctor, pues eso yo también lo veo así. El 2 de octubre del año que viene es el plazo de transposición de la Ley de Régimen Jurídico de la Ley de Procedimiento Administrativo Común. Ahí vienen ya las comunicaciones, pues bueno, el expediente electrónico, ya se acabó la Ley 30 del 92 y ya no hay, y en contratación también va a ser lo mismo, ¿no? ¿Qué va a pasar? Pues bueno, yo creo que se constituirá un nuevo gobierno, empezarán a tramitar la nueva ley de contratos, nos saltaremos también, pues a la anterior ley, la Ley 30 del 97, creo que nos fuimos 11 meses, siempre llegamos tarde, ¿no? Yo con lo del efecto directo de las directivas, me decía Pilar que eso, que van a sacar un informe de unas juntas consultivas y nos va a decir ya que desde el 18 de abril puede haber ya cosas que son de efecto directo y claro, yo digo, pero sí, pues eso, ¿no? Pero si ya con pensar en las leyes y los reglamentos de aquí como para pensar en las directivas de allá y en lo que dicen, ¿no? Digo, sí. Porque nos falta también esa conciencia de europeos, ¿no? O sea, las directivas están ahí, pero bueno, ¿no? También lo cierto es que todo esto yo creo es que está cambiando muchísimo, ¿no? Yo la directiva, la del 2004, yo creo que no me la leí nada. No os voy aquí a decir que me la leí porque sería falso. Y esta ya me la he leído, no entera, pero ya me he leído esa, me he leído manuales, ¿no? O bueno, o informes, ¿no? Con las leyes ya pasa lo mismo, ¿no? El otro día que apareció la Ley de Régimen Jurídico, creo que Víctor lo publicaba al día siguiente. El día anterior. O el día anterior. Un día antes de que aparezcan ya eso, ya contamos con informes, ¿no? Con Juan Carlos Romar Villar, el de contratos de obra. Es otra página que seguro que estáis afectados por la contratación, seguro que la leéis. El reglamento que nos afecta de las clasificaciones, yo sí ya ni me lo he leído. Me he leído su informe porque son informes contundentes, pero son informes que al día siguiente o el día de antes de una norma ya lo tienen, ¿no? Entonces, yo creo que el conocimiento que hoy fluye en todos los términos deberíamos de buscar cómo aplicarlo al problema que nos afecta, ¿no? A la contratación pública electrónica, ¿no? Siguiendo pues otras buenas prácticas, ¿no? Viendo cómo en la República Dominicana el Estado ha liderado todo el proceso. Aquí tenemos libertad, o sea, yo en Castilla y León tengo libertad, a lo mejor en Cataluña tienen la plataforma que un poco aboca a los ayuntamientos y diputaciones a ello, ¿no? En Galicia igual van por otro lado. El resto estamos que podemos jugar como queramos y yo creo que claro que son decisiones que tienen trascendencia, ¿no? Que según el camino que sigamos pues podemos llegar a un sitio, podemos embarrancar y podemos, en vez de hacer una inversión, que sea exclusivamente un gasto, ¿no? Entonces yo eso es lo que he hecho en falta, ¿no? Veo que hay buen ambiente, veo que la gente por internet se mueve, veo que hay debates, veo que en la administración del Estado, pues eso, hay gente como Raquel, joder, que están con ganas también de hacer cosas, ¿no? Yo personalmente cada vez conozco a más gente, ¿no? Informáticos, jurídicos, consultores, como Sergio, yo, pues eso, antes lo he dicho, digo, yo la primera buena crítica de la plataforma de contratación se la leí a él en el blog
Y le digo, pues ya han sacado otra versión. Y dice, la voy a mirar, y eso digo, tampoco mires mucho porque sigue siendo más o menos lo mismo. Han puesto algo, pero vamos, lo que tenías y eso sigue siendo pues una herramienta, yo la veo rudimentaria, ¿no? Yo que he visto plataformas privadas para licitar, digo, es un entorno mucho más amigable, más intuitivo, más fácil, que yo creo que deberíamos de ir por ahí, pero yo no sabría ahora, si me dijeran a mí en la Diputación, Guillermo, haz algo, pues no sabría qué hacer. El otro día lo decía por Twitter, digo, me voy a pedir para Reyes un Víctor Alguacil Lamelas para mi organización, porque necesitamos un líder así, pues eso, que tenga autoridad, que tenga el poder y que diga, pues igual que en el Ayuntamiento de Alcira, yo creo que se están haciendo cosas porque hay un buen liderazgo, pues en los sitios donde no lo tenemos, pues no andamos. Y yo creo que por ahí van muchos problemas. ¿Hay más cuestiones? Si es posible que no sean tan difíciles, que no saben interpretar lo que es básico, de lo que es supletorio y tal. Si no, yo quería pasar un video para que vieran, es de los zapateros. Siempre cuando hablamos de estos temas nos gusta llevar un video que sacamos con la gente que está saliendo y encontrando trabajo en esto, para que veamos la sencillez de lo que se trata, porque a veces pensamos que es muy complejo. Esta gente nos dijeron a nosotros, mi abuelo fue zapatero, mi papá fue zapatero y mi hermano y yo somos zapateros. Lo que sabemos hacer es zapatos. Sube lo que no se escucha, Jonathan. Levantábamos la cama del cuartico Ese es en el uno, día para sí. trabajar, era en el taller, y en la noche era nuestra habitación para dormir. Luego, en el camino, fuimos decollando. El sector no encontró apoyo de los gobiernos anteriores y nosotros solos no podíamos. El usurero, el famoso 20% que le llevan reventado trabajando para él, porque el usurero te dice el dinero tiene un precio y hay que pagarlo. Decíamos, ¿por qué es muy caro? Tú lo tomas o lo dejas. Pero seguíamos y duramos tiempo trabajando para ellos. Los beneficios, la mayor parte del beneficio era para ellos. Esto, 3 años atrás, se convirtió en una ruina. Quebramos, nos fuimos a la quiebra. Y ya no había fábrica. Solo veníamos los hermanos con 3 muchachitos, 2 días a la semana, a ensamblar 2 o 3 docenas de correas. Y Dios permitió que se levantara de nuevo, que de una ruina que quedó, se levantara esta fábrica. Promipyme, luego Banca Solidaria, recibimos un apoyo de 1.5. Ahí empieza nuevamente el efecto capitalizable. Pero no solamente eso, porque tú no haces nada con un capital que no tenga donde invertirlo. Pero ahí mismo llega también lo que es las licitaciones limpias y diáfanas del gobierno a través del INAVIE, que nosotros ganamos una licitación de 26.000 mochilas. Ahí se suma todo, comenzamos a hacer ampliaciones en la planta, ampliar el personal. Yo tengo un hijo, pago 3.000 pesos de casa y es de aquí, de fuente de empleo, que yo la pago. Esperanza. Esto es una esperanza de que se puede tirar para adelante. No necesariamente hay que hacer lo malo ni recurrir a cosas inadecuadas. Gracias a Dios ahora ha visto un cambio porque tengo mi casita ya, gracias a Dios. Aparte de lo que estamos aquí, en la calle hay muchas mujeres limpiando mochilas. Salen de aquí para que ellas la limpien. Hay muchas mujeres aquí en el barrio que estamos limpiando mochilas. Esta fábrica es una buena fuente de empleo porque hay muchas madres solteras que pueden trabajar en su misma casa y así cocinan ahí mismo y trabajan. Es ayuda para todas. Muchos jóvenes aquí que han delinquido. No pedimos carta de recomendación, no pedimos papel de buena conducta. Y nosotros damos la oportunidad. Nosotros aquí pagamos 1 millón de pesos alrededor mensuales. Eso se divide entre el colmado, el que vende la ropa, el que vende el desayuno. Y cada de ellos, cuando venimos a ver, tenemos una gran cantidad de gente comiendo de este tipo de negocios. ¿Por qué? Porque ese ingreso que nos da el gobierno podemos distribuirlo en una gran cantidad de personas. Oye, el progreso se ve porque se ve.
Por ejemplo, mira, aquí ahora estamos en el área de calzado. Ese es parte de los proyectos. Nosotros siempre habíamos soñado tener una línea de calzado de pie. Aquí los diferentes modelos. Esta es nuestra marca, la marca Bazán. Es que Banca Solidaria pone a crecer a los pobres a través del dinero del gobierno, porque lo pone en buena mano. Llega a las manos de los desposeídos. Es el banco, como decía el profesor Juan Bosch, es el banco de los hijos de Machepa. Esos son préstamos pequeños que se vinculan con ese tipo de trabajo también. Y además a las MIPYMES, por el reglamento que se dictó a la ley de compra, se le avanza un 20% de lo que es el monto del contrato. Entonces eso logra un dinamismo. Todavía tenemos muchos problemas de pago. Hay instituciones que están pagando muy bien, otras no tanto, pero si se resuelve ese tema de los pagos y lo podemos formalizar y se mejora el sistema de planificación, realmente el cambio puede verse rápidamente. Y son gente muy humilde, pero saben hacer lo que están haciendo. Eso es lo importante. Pues nos hemos pasado de la hora. Gracias a todos los asistentes y gracias a los miembros de la mesa.